¿Alguna vez has pensado que la infertilidad es cosa de mujeres mayores? Que si eres joven, tienes ciclos regulares, llevas una vida sana y haces todo bien, entonces claro, vas a quedar embarazada cuando lo decidas. Hoy rompemos ese mito, porque la realidad es que muchas veces damos por sentado que somos fértiles, incluso cuando empezamos a planificar para evitar un embarazo sin tan siquiera hacernos un examen médico. Asumimos que porque estamos en edad reproductiva, todo bien. Pero, ¿qué pasa cuando al decidir buscar un bebé el cuerpo nos dice otra cosa? Nuestra invitada, Amanda Caicedo, comenzó su deseo de ser mamá a los 27 años, una edad en la que se presume que somos muy fértiles. Sin embargo, se encontró cara a cara con la infertilidad, la desinformación y una experiencia que casi le cuesta la vida. Un embarazo ectópico que se reventó, protocolos médicos errados, diagnósticos equivocados y hasta las recomendaciones de una donación de óvulos que no necesitaba. Quédate, porque hoy hablaremos de los mitos que dañan más de lo que ayudan, los errores médicos que pueden cambiar el rumbo de un tratamiento, el pago del tratamiento de fertilidad por parte del gobierno y hasta de milagros en todos los sentidos. Este episodio te dará claves que necesitas conocer, incluso si aún no estás buscando ser papá o mamá, porque entender la fertilidad también es entender tu cuerpo a tu tiempo. Bienvenidos a un nuevo episodio de Loveway Podcast. Hola Amanda, ¿cómo estás? Hola Carla, muy bien, contenta, muy feliz de volverte a ver. Gracias a ti. Bueno, arranquemos porque tenemos mucho para compartir. Yo quiero comenzar por algo que de verdad es un mito. Muchas personas creen que porque somos mujeres, estamos jóvenes, el periodo nos viene de manera regular, entonces es muy fácil quedar embarazadas. Pero eso no es así. Cuéntanos un poco, Amanda, ¿cuándo comenzaste tu camino a la maternidad? Bueno, Carla, sí, lo que dices es totalmente cierto. De hecho, la mayoría de las mujeres, creería yo que casi todas, inician incluso a planificar porque dan por hecho de que somos fértiles. Y pues no, no es así. Resulta que pues yo ya estaba casada y ya llevaba 2 años de matrimonio cuando decidimos que ya era el momento de buscar un embarazo. A mí nunca se me pasó por la mente, jamás imaginé que yo pudiera sufrir de infertilidad. Yo no había planificado mucho con métodos hormonales, la verdad, muy poco tiempo de mi vida. Entonces, para mí, en mi mente pensaba que iba a ser muy fácil. Yo dije, no, el día que tome la decisión, voy a quedar porque yo no tengo pues como que pasar por un largo tiempo como de desintoxicación, como se dice, y pensé que iba a ser muy fácil. Entonces, es a los 27 años que yo acudo a un ginecólogo y pues le comento que ya tengo el deseo de ser mamá, que qué me recomienda. Y entonces pues él me dice, vamos a mandarte unos exámenes hormonales, vamos a hacer una ecografía de tus ovarios, de tu útero, me hace pues como unas preguntas de mi historia clínica y, y ya arrancamos. Bueno, efectivamente, me hago los exámenes, me dice útero está bien, endometrio está bien, ovarios se ven bien, tus hormonales están bien, no veo ningún inconveniente. Te recomiendo que empieces a tomar ácido fólico, que eso pues va a ayudar a tener un embarazo más saludable. Perfecto. Pero él me dice ese día, si en un año tú no has quedado embarazada, debes regresar porque eso es un síntoma de infertilidad. Pero pues eso no fue conmigo. O sea, yo él me lo dijo, pero no era conmigo. Y verdad, pues sí. Me voy para mi casa. En ese momento yo tenía un trabajo que era muy demandante en un banco y uno está todo el tiempo, pues, en función de su meta, de su cumplimiento, con jornadas laborales de 12, 14, hasta de 16 horas en algunos momentos. Y no, uno se ocupa y uno se olvida de eso. Cualquier día yo caigo en cuenta y digo, ole, ya pasó más de un año y no he quedado embarazada. Voy a ir otra vez al ginecólogo. Y él me dice, pues sí, es un poco ya un tema de alerta que lleves más de un año, casi año y medio y no hayas quedado embarazada. Te voy a remitir con un especialista en fertilidad para que él te mande otro tipo de exámenes, a ver qué pasa.
Mm. Entonces, Wow. efectivamente, tomamos la cita con el médico de infertilidad. Pues esperando, ¿cierto? Yo pensaba que era el estrés. Decía, no, es que mi trabajo es muy estresante. Y en nuestra sociedad casi que todas nuestras enfermedades se le atribuyen al estrés. Entonces yo decía, no, eso es el estrés que no me deja quedar embarazada porque yo somatizo mucho el estrés. Y bueno, apartamos la cita médica con el especialista en fertilidad. En esa primera cita dibuja una curva de la fertilidad de la mujer. Entonces él me explica que la edad fértil inicia, pues, la hace como a partir de los 15 años, tiene como su pico más alto en los 25 y a partir de ahí empieza a descender. Entonces yo en ese momento ya tenía 28 años y él me dice que ya yo estoy al final prácticamente de la curva para poder embarazarme. O sea, Ay, no. yo sentí con esas palabras que él me dijo, usted ya está vieja. O sea, así lo sentí. Entonces, Dios mío, eh, pero tenías, perdón, Amanda, pero tenías 28 años. sí, tenía 28 años. Bueno, previo a la cita, el asistente del médico de fertilidad nos toma una información. Entonces, las preguntas del formulario, como yo trabajaba en banco, todas las preguntas del formulario yo puedo identificar que están orientadas como a determinar mi capacidad financiera y la de mi esposo. O sea, me preguntan por nivel de endeudamiento, por salarios, por propiedades, por tarjetas de crédito, por experiencia financiera. Yo de hecho le digo a mi esposo, eso parece más una solicitud de crédito, como las que yo lleno en el banco, que una historia, pues como la información para una historia clínica. Entonces, bueno, O sea que no te preguntaron de qué estabas sufriendo, cuáles eran tus síntomas, por qué te habían remitido a un especialista en fertilidad, sino que la orientación era cuánto dinero tenías y si tenías capacidad para iniciar ya un tratamiento de fertilidad. sí, así sentí yo orientada la entrevista. Puede que me hayan preguntado si no sé, si era hipertensa, diabética, no sé, pero yo recuerdo muy el enfoque de esa entrevista hacia la parte financiera. Entonces, de pronto, pues por mi experiencia en ventas, en la parte comercial, uno detecta pues como cuando las personas están utilizando cierta técnica de ventas para quererte vender algo. Entonces, la verdad, yo no tuve feeling con con el médico, pues ni con su clínica, porque él venía acá a esta ciudad, él venía desde otra ciudad capital, venía acá, nosotros somos una ciudad intermedia, y pues sí, o sea, no sentí confianza, no me sentí como a gusto. De hecho, en la segunda cita con él para para el tema de lectura de los exámenes, también pues nos iban a cobrar un valor como muy alto. Entonces, pues fue algo también que nos llamó la atención. Y sinceramente yo le dije a mi esposo, yo veo un tema como financiero muy marcado aquí y no me gusta. Y yo te quiero decir algo, y no solamente es en Colombia, en muchos países del mundo. Uno escucha cantidades de experiencia. Parece que nos hubiéramos convertido de verdad en un tema si fuéramos, si todo fuera dinero, como si traer hijos al mundo estuviera determinado por tu capacidad económica. Tristemente es así. Yo lo digo por experiencia, también lo he vivido, también me he sentido que como que primero fue el dinero y luego fue mi objetivo, mi meta, mi sueño de ser mamá. Ese estuvo yo creo que en el último lugar de la lista. Y realmente nosotros, como estamos en un momento tan vulnerable, con ese deseo, ¿cierto?, de comenzar, de que llegue ya nuestro hijo. Entonces, a veces, Amanda, en tu caso, tú tuviste esa precaución de decir, esto como que no va bien, ¿no? Pero mira que en otros casos nos tiramos. No, 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 es así, no, hay que pagar otra consulta, hay que tomarse otros exámenes, hay que llenar todo este formulario y decir cuántos son nuestros gastos, cuántos son nuestros ingresos. Sí, entonces allí importante escuchar tu intuición, que a veces algo te está diciendo y luego más adelante hablaremos con Amanda de esa importancia que tiene tener feeling con el equipo médico. Sí, total. Yo sentí una entrevista totalmente comercial, no médica, ¿sí? Entonces sentí como que es hacerte sentir que ya estás al límite de la edad posible de un embarazo saludable y que es urgente, o sea, tome decisiones ya.
Entonces, como yo pues ya tengo una experiencia en ese tema, yo dije, no, no, conmigo esto no va. Y pues retomo lo de mi trabajo, ¿no? Uno está muy ocupado, uno está trabajando. Dije, eso es el estrés, yo cualquier día que en embarazo y listo. Entonces dejé como que ese tema allí. Luego pues viene, pasa el tiempo corre, cuando uno menos piensa, pasaron otros 2 años, ya casi 3 años. Y bueno, no he quedado embarazada. Bueno, yo creo que ahora sí hay un problema. Entonces, eh, coincidencialmente, conozco o a una muchacha que también estaba pasando por una situación similar. No tenía pues un diagnóstico, no había quedado embarazada y estaba acudiendo a un médico en Cali de una clínica muy reconocida allá, que pues ella me decía que él era muy bueno, que era muy humano, que se sentía muy bien con él y me recomendó pues acudir donde ese médico. Por esos días ella obtiene su diagnóstico y obtiene su embarazo. Entonces yo digo, ah, no, sí, Ah, voy donde él. ¿Verdad? Voy donde él revisa pues mis antecedentes y me dice, hay que repetir exámenes otra vez, los hormonales, ecografías, y me dice, todo se ve bien. Voy a mandarte otro examen más especializado que se llama histerosalpingografía, que es el que mira las trompas con un medio de contraste y una ecografía a ver cómo está. Entonces, cuando acudo a ese examen, eso lo hacen con una sonda. La sonda no pasa por el cuello del útero. Yo vuelvo donde el médico y le digo, doctor, la esterosalpingografía no se pudo hacer, la sonda no pasó. Entonces él me dice, hagamos una laparoscopia diagnóstica. Entonces me hace una laparoscopia, que es que si ya entra con una camarita y ya entran a mirar bien, pues allí en detalle todo el aparato reproductor. Al salir de la cirugía, el médico me dice, Amanda, encontré que tus trompas de falopio están malas. Había una totalmente dañada, totalmente deformada, y la otra estaba un poquito mejor, pero no estaba pues mm, muy bien. Me dijo, traté de acomodarla, hice lo que pude, pero pues tengo que decirte que las posibilidades de un embarazo en tus condiciones son por ahí de un 10%. Yo me quedo Dios mío. wow. O sea, a mí nunca me pasó por la mente que algo así me pudiera pasar a mí. Nunca, nunca. Porque pues uno está rodeado de personas que dicen, ay, quiero tener un hijo y quedan al momentico. Y yo, pues, yo nunca he sufrido de nada, no, no consumo licor, no fumo, no soy muy trasnochadora, me alimento bien. Entonces uno cree que no va a sufrir de ese tipo de problemas. Entonces me quedo, Es- mejor dicho, Y ahí es donde uno dice que la infertilidad para algunas de nosotras es muy silenciosa. En tu caso, yo te felicito que muy tempranamente iniciaste todo el proceso, porque ya mira todo lo que habías recorrido, pero para quienes encontrar una pareja también se vuelve complejo, empezar una relación y luego hablar de tener hijos, ¿sí? Entonces empieza a trazarse aún más todo ese proceso. ¿Y allí qué pasó cuando te dicen que las dos trompas? ¿Cómo fue ese recibimiento de ese diagnóstico, tanto para ti, como nos lo estás compartiendo, como para tu pareja, ¿no? Porque uno dice, Dios mío, nos comprometimos, vamos a decir en esta relación a que vamos a construir una familia y ahora ¿qué hago? claro, no, es un diagnóstico bastante devastador cuando tú ya estás en el proceso y ya tienes ese deseo, ¿sí? De pronto, si no es el deseo de uno, si es algo que si pasa bien y si no también, pues puede ser de pronto que se tome de una manera más tranquila. Pero para mí fue muy, muy choqueante. O sea, uno se queda como, ¿en serio? Pero bueno. Sin embargo, yo decía, bueno, hay un 10%. La vida es un milagro. Si se va a dar con ese 10%, podemos trabajar. La cirugía fue en un mes de octubre, en el mes de noviembre, yo quedo embarazada de manera natural, con ese 10% de posibilidad, ¿sí? Eso tuvo que haber sido a mediados de noviembre, porque pues a inicios de diciembre a mí me debe llegar pues el periodo y no, no me llega. Pero yo sentía como como una punzada, como cierto toquecito allí, como, pero muy leve, con un poquito de dolor. Entonces,
yo sentía que algo no estaba bien. Pero la verdad en ese momento tampoco imaginaba que estaba embarazada porque pues no tenía todavía un retraso, no. Pero mi esposo me dijo un día, usted está embarazada. Y yo le dije, ay, Él te no. adivinó, él te adivinó. Sí, sí, él me dijo, Oh, usted está wow. embarazada. Y yo le dije, el médico dijo que las posibilidades eran un 10%. No, pues yo no creo y además apenas hace un mes me operaron, no creo que ya pues vaya a estar embarazada. Estábamos en un viaje y me sirvieron un plato de comida de ese país, diferente a lo que comemos acá. Y yo lo vi, a mí me dio sensación de náusea. Pero yo pensé que era porque la comida tenía un olor pues muy diferente como lo que yo estaba acostumbrada. Y él me dice, usted está embarazada. Entonces, yo la verdad, digo que en ese momento no lo pensaba. Ya llegamos acá al país nuevamente y él me dice, hágase una prueba de embarazo. Me hago la prueba casera Wow. y sale positiva. Pero yo sentí, o sea, me alegré, obvio, ¿sí? Y más que me hice la prueba el día de nuestro aniversario, entonces, no, pues el regalo pues de aniversario. Pero yo sentía como en el fondo que algo no estaba bien. Entonces el médico cuando me operó y él me dijo, mira, tienes un 10%, él fue muy claro y él me dijo, mira, hay una posibilidad muy alta de que si quedas embarazada sea un embarazo ectópico. Entonces, si tú quedas embarazada, inmediatamente debes acudir a la clínica. Ok. Entonces, bueno, me hago la prueba y verdad, positivo. Yo recordé eso, al otro día inmediatamente me voy a la clínica, me hacen una ecografía, me hacen una prueba en sangre, me dicen, sí, estás positivo, estás embarazada, y me hacen una ecografía. En la ecografía, la doctora no encuentra el bebé en el útero. Entonces, ella me dice, bueno, puede ser que es muy reciente, todavía está muy chiquito, esos equipos aquí pues la resolución no es muy buena, entonces mañana temprano te hago otra ecografía, pero eh, pues veo una alta posibilidad de que sea un embarazo ectópico, me dice ella. El médico ya me había explicado lo que era un embarazo ectópico y entonces yo digo, ah, bueno, entonces decimos acá, tomémoslo con calma. Al otro día me hacen otra prueba en sangre, ella va como subiendo cada día, ¿sí? Que el embarazo va aumentando. Y me dice, me hace nuevamente la ecografía y me dice, no, es un embarazo ectópico, te voy a operar. Pero resulta que a mí me había dado un antojo horrible de tomarme un yogur y me tomé ese yogur. Entonces ella me dice, no te puedo operar porque es con sedación y puedes tener complicaciones por ese yogur que consumiste. Entonces, pues me deja pues allí como en observación en la clínica, yo estoy hospitalizada, luego hacen un cambio de turno y los médicos que reciben el turno me dicen, te vamos a dar de alta, vete para tu casa. Entonces yo les digo, sí, pero es que yo tengo este antecedente, la doctora dice que es un ectópico, ella de hecho me iba a operar, pero me dice que como me tomé un yogur no me pudo operar esta mañana, y ustedes me van a dar de alta y me dice, sí, sí te vamos a dar de alta. Si te duele, si sientes algo incómodo, vuelves. Ellos me dicen, sí, mañana vuelves para hacerte otra beta y hacerte otra ecografía. Y si te duele algo, o vuelves. Y entonces allí, ¿qué pasó? Entonces yo llamo al médico que me estaba tratando para el tema de fertilidad, que es un médico diferente a la clínica en la que yo estaba. Él está en otra ciudad. Entonces yo lo llamo y le digo, doctor, estoy embarazada, me hice una prueba casera, estoy aquí en la clínica, me hice una prueba en sangre y sale positiva, pero no encuentran el bebé en el útero. Entonces él me dice, y yo le digo, y me dieron de alta. Él me dice, no, Amanda, eso es un embarazo ectópico. Yo te dije que las posibilidades de un ectópico eran demasiado altas en tu caso, y si te dieron de alta y puedes venirte para acá, te espero. Tengo que operarte de urgencia. Entonces yo le digo, listo, ok. Bueno, llamo a mi hermana, nos desplazamos. La ciudad en la que el médico estaba queda más o menos a 2 horas de donde yo resido. Mi hermana me recoge, viajamos y estando más o menos unos 20 minutos antes de llegar a la clínica, siento un dolor en la parte baja del vientre, como que me hubieran arrancado algo, como que me hubieran, Mm. o sea, es el dolor más fuerte que yo he sentido en toda mi vida.
De hecho, yo sentía que me iba a desmayar del dolor. Entonces yo le digo a mi hermana, apúrate porque yo siento demasiado dolor, yo me voy a desmayar, yo no aguanto este dolor. Llamo al médico, que él me está esperando, y le digo, doctor, siento un dolor demasiado, demasiado fuerte, me voy a morir de este dolor. Entonces él me dice, Amanda, se reventó, se reventó el ectópico. ¡Ah! Me dijo, debes llegar lo más pronto posible a la clínica. O sea Llego a la que, Dios clínica, mío, estaba en riesgo tu vida, literal. O sea, ahí ya, literal. porque tuvimos en el episodio anterior, nosotros hablamos con un ginecólogo en nuestro podcast y él habla de los riesgos que tiene y eso es cuestión de horas, es como 1 hora y media y si no hay Y si solución no, médica, o sea, literal es la muerte. sí. Ay, El Dios mío. embarazo ectópico es la principal causa de muerte de la mujer gestante en el primer trimestre del embarazo. Entonces llegamos pues a la clínica, el médico ya tenía todo listo, entro de urgencia, me opera, cuando salgo pues ya de la cirugía, recuperación de la anestesia, él me dice, sí, llamada, era un ectópico, se reventó la trompa, pero pues debo comunicarte algo. mm, Algo pues también aparte de eso, y yo le digo, ¿qué pasa, doctor? Él me dice, con eso se perdió totalmente la trompa que te queda. Entonces, cuando él me dijo se reventó el ectópico, yo la verdad no pensé en que en ese momento pues se iba a quedar sin ninguna posibilidad de un embarazo natural, ¿sí? Entonces, cuando él me dice eso, uff, o sea, son dos golpes, porque uno, pues, yo tenía la esperanza de que el bebé se pudiera como recuperar, no sé, yo pensé que de pronto podía pasarlo al útero, qué sé yo, o sea, uno en esos temas es demasiado ignorante. O pensaba que, bueno, listo, lo sacan de allí, no se dio este embarazo, pero pues más adelante puedo lograr otro, ¿sí? Pensaba yo. Pero cuando él me dice, perdiste la trompa, ya la única opción que te queda es un embarazo in vitro. ¡Ah! Te digo que yo lloré ese día lo que no, lo que yo creo que no había llorado en toda mi vida junta, a mis 32 años, pues ya eso, porque o sea, es un golpe muy duro, dos noticias muy fuertes en el mismo momento. Una que pierdo pues a mi bebé y la otra en que quedó sin la posibilidad de poder tener un hijo de manera natural. Y digamos que la otra, teniendo en cuenta ya que uno más o menos se va viendo la idea que estos tratamientos son costosos y pues que la otra es que tengo ya que acceder a este tipo de tratamientos y que de pronto económicamente no estamos pues eh, Es que aptos son, para asumir sí. esos tratamientos. Claro, Entonces y ahí es fue donde muy uno dice, fuerte, me voy a quedar sin hijos porque sin pues la hijos. barrera económica es gigante porque esto es un business, esto es un Mm. negocio y si tú no tienes dinero, pues es difícil poder acceder. Bueno, pero bueno, yo ya sé que tú peleaste, Amanda, y yo me alegro y tenemos que contarle esto a quienes nos están escuchando y que tienen en el corazón ese deseo de ser mamás y de ser papás y pasan por situaciones como la tuya, que de verdad súper admirable. De verdad, lo siento mucho lo que te sucedió, pero bueno, quizás era el llamado, ¿no? Era el llamado para hacer algo diferente. Y en ese momento, Amanda, ¿tuviste algún apoyo psicológico cuando te dan esas dos noticias tan devastadoras y uno tiene que como volver a arrancar porque como la vida lo pone a uno a que siga, siga, entonces mañana hay que ir a trabajar, entonces hay que seguir la vida normal y uno con toda esta carga, ¿tuviste algún acompañamiento psicológico o apoyo del servicio médico? ¿Cómo te fue con esa parte? No, no. Mira que siendo mi médico tan bueno y que yo le agradezco tanto porque él me salvó la vida. En ese momento él no me recomienda para nada acudir a apoyo psicológico. Y lo que tú dices, uno está metido en el día a día, yo tengo que seguir. Yo en ese momento ya me había retirado de la banca, estaba trabajando de manera independiente. Entonces, cuando tú trabajas de manera independiente, si no produces, no generas. O sea, si no trabajas, no generas. Entonces, yo pasé como los 8 días, 10 días, pues como de la recuperación e inmediatamente me reincorporé a trabajar. Y lloré, pues, lloré y lo hacía pues como muy en silencio, muy en mi intimidad, porque no quería pues como, ni que mi esposo me viera pues así como derrumbada, tampoco mi familia, no quería que me dijeran, pobrecita, qué pesar, mira, ella, no, no, o sea, nunca me he sentido bien inspirando como
como pesar o como lástima en otros, entonces a mí todo el mundo me vio fuerte. Eso fue el 22 de diciembre y el 31 de diciembre que celebramos aquí fin de año y año nuevo. Yo celebré fin de año y celebré año nuevo como si no hubiera pasado nada. Pero solo yo sé lo que en ese momento estaba sintiendo por dentro. Y probablemente pues, Exactamente. y también mi esposo, pero pues los dos estuvimos fuertes, porque imagínate, eso fue el 22 de diciembre, vísperas a Nochebuena, 24 de diciembre, entonces no queríamos como tampoco aguarle las fiestas a nadie aquí con nuestro dolor, con nuestro llanto, con nuestra, no, eso se quedó ahí quietico y listo. Yo no acudí al psicólogo en ese momento, no. Ok, ok, mira, más duro aún, muy valientes, de verdad que sí, poder manejar una situación de ese nivel, sí, tan complejo, pero yo sí quisiera recomendar que busquemos apoyo. No nos quedemos callados, no hay de qué avergonzarnos, ¿sí? Yo parte de la misión de este podcast es hablarlo. No estamos cometiendo un delito y es la realidad. Y no solamente Amanda y yo, Carla, lo hemos vivido, lo viven millones de personas en el mundo entero. Yo tuve incluso esta semana una reunión con un grupo de mujeres y hablé sobre estos temas y cuando terminé la reunión alguien se me acercó con los ojos cristalinos, se le cayeron las lágrimas y me dijo, hace una semana tuve una pérdida gestacional de 9 semanas y no le he contado a nadie. Gracias por hablar de estos temas. Entonces mi recomendación es, tenemos que buscar ayuda. No nos quedemos callados porque nos enfermamos más, ¿sí? Ujú. El psicólogo, una amiga cercana, o en algunos países están los counseling, que son algo como un acompañamiento. Algunas personas asisten a la iglesia también, a consejeros espirituales. Bueno, existe una cantidad de terapias alternativas hoy que podemos usar. Porque es muy difícil y de verdad que muy valientes ustedes y me alegra mucho que junto a tu pareja que hoy están juntos y tienen una hermosa niña, eh, pudieron superar eso, porque muchas parejas, Amanda, no lo logran. Y vienen el rompimiento de la relación de pareja y vienen otra cantidad de problemas que no se supieron administrar de manera Administrar, sí. adecuada. Exactamente. Y te pueden consumir, te pueden, sí, te pueden consumir. Bueno, entonces, ahí cuando pues ya el médico me dice que es la única alternativa, él me dice, bueno, como has sido paciente mía, yo te voy a hacer una cotización de lo que cuesta un tratamiento de in vitro y pues ya ustedes lo evalúan, estoy aquí para servirles. Cuando yo veo esa cotización, yo digo, wow, o iniciamos nuestro proyecto de compra de casa propia o, o tenemos un hijo. O no tenemos, o no es decir tenemos un hijo, es decir, lo intentamos, porque es que el tratamiento no te garantiza que vas a tener el hijo, no te lo garantiza, es intentar, ¿sí? Entonces, pues por mi forma de ser, mi personalidad, yo empiezo a investigar pues por internet y entonces hay unas asociaciones, hay unos grupos de mujeres que están trabajando porque el Estado ayude a financiar los tratamientos de fertilidad. Hay un proyecto de ley en curso y entonces allí empiezo a darme cuenta de que hay mujeres que están luchando por eso. Y en este proceso, y bueno, no, y siempre en muchas cosas de la vida, uno se da cuenta que cuando uno empieza con una situación y enfocas en tu energía, tus deseos, tus pensamientos, las cosas van llegando, la información va llegando. Yo consulto por esos días a un médico general, o sea, no un especialista, por algún tema, no ni recuerdo de qué, y él me dice, ¿con qué método planifica? Digo yo, no, es que yo no puedo tener hijos, entonces por eso no planifico. Entonces, pues bueno, le cuento ahí rápidamente y él me dice, ve, ¿cómo te parece que tengo una compañera de trabajo que no podía tener hijos y ella les solicitó al servicio médico la financiación del tratamiento y se lo aprobaron? ¿Por qué no te hablas con ella para que ella te dé información?
Entonces, Un bueno, angelito, listo, un se angelito. te presentó un angelito, se te presentó un Yo, angelito sí, ese en ese médico. momento desconocía yo totalmente de ese proceso y de que eso existiera. O Entonces, sea, Amanda, perdón, o sea que en Colombia el sistema de salud no cubre los tratamientos de fertilidad asistida, pero en el caso tuyo, tú decidiste entrar, vamos a decir, a pelear con el gobierno o a exigir que te diera la cobertura para tu tratamiento de fertilidad. para mi tratamiento, sí. Acá ni siquiera la cita de médico de fertilidad, o sea, el sistema médico, el servicio médico llega hasta la cita con ginecología. Lo que te digo que me diagnosticaron antes, las laparoscopias y todo eso, las pude hacer por el sistema de salud porque yo pagaba una póliza adicional a mi sistema básico de salud. Entonces esa póliza adicional me cubría esos otros procesos. Pero el sistema básico, que es el que casi todos tenemos, no cubre nada de eso. Entonces, me entrevisto con la doctora y pues ella es un poco de pronto, eh, ¿qué te digo yo? Como hermética, de darme mucha información. Ella me dice, consulte con un abogado, busque un abogado, pero eso sí se puede hacer, pero no me da mayor información. Ella me dice, deme su correo y yo miro si encuentro la sentencia, si encuentro el proceso y se lo mando. La verdad, pues no me llegó la información, bueno, pero pues me queda la inquietud. En ese momento yo ingreso a trabajar a una empresa que es un grupo empresarial y dentro de ese grupo tenían una empresa de medicina prepagada, que ese es de las pólizas adicionales que te comento. Y conozco allí a la persona que se encarga de las autorizaciones médicas. Entonces yo le pregunto a ella, le digo, mira, ¿tú qué sabes de estos procesos? ¿El servicio médico será que me puede financiar un tratamiento de fertilidad? Porque yo no puedo tener hijos de manera natural solamente con la opción de una in vitro. Y ella me dice, se queda mirándome y me dice, "Mm, ¿quieres que te cuente algo? Muy personal que casi aquí nadie lo sabe. Entonces yo le digo, cuénteme. Y me dice, tengo un hijo de 3 años, lo tuve por in vitro y mi sistema médico me financió mi tratamiento. Entonces estás con la persona indicada. Y digo yo, ¿en serio? Entonces me dice, sí, debes como demandar, hacer pues como sí, presentar una demanda ante tu EPS para que te autoricen el tratamiento. Ella me remite al abogado que atendió el caso de ella, que el señor es médico y abogado. Entonces él conoce el sistema de salud y conoce las leyes. Me entrevisto con él, le cuento mi caso y me dice la posibilidad de que ganemos la demanda es muy alta. Es muy alta, tu caso es muy fácil porque tu esposo es hijo único, tú no tienes hijos antes, la única opción es esa, ambos han aportado al sistema de salud por muchos años. Bueno, digo, es muy fácil que el gobierno, el Estado apruebe tu tratamiento. Entonces, no, pues yo feliz e iniciamos el proceso. Los costos con el abogado eran relativamente muy económicos porque el señor eh, también hacía como una labor social dentro de su buffet de abogados. Entonces no cobraba pues un costo muy alto por el proceso. Y presentamos la demanda y sí, obligaba a mi servicio médico a prestarme o sea, a financiar el tratamiento. Bueno, yo creo que allí hay que decirlo a quienes nos están escuchando, viven en Colombia, que pueden irse por este camino, ¿no? A veces uno no sabe cuántas personas pueden estar en estos momentos en situaciones similares a la que vivieron tú y tu pareja, y pues saber de que existe este camino. Hay que buscar un abogado y hacer todo, pues, como mostrar las evidencias para llevar a cabo lo que es la acción de tutela, la pelea contra el gobierno, pero se puede porque tú eres un ejemplo de eso. Y cuando te Sí, aprobaron, ay, yo me imagino la alegría tan grande. tan ¿Tiene algún grande. límite? ¿Tiene algún límite o era un cheque abierto y podías hacerte todos los ciclos que querías? ¿Te explicaron cómo fue esa parte? Eh, sí, pues puede ser, sí, es un cheque en blanco. O sea, la finalidad de la tutela eh, resuelve pues como dentro de sus
Dentro de las órdenes que le da al sistema de salud, le dice hasta que la paciente logre un embarazo. ¿Sí? Entonces, pues te cubre todo. Wow, Eh, eso sí es muy bueno. sí. Eso sí Y te está digo que muy no bien. es un trámite nada complicado. No es nada complicado, ¿por qué? Porque en nuestra constitución política de nuestro país, el derecho a la familia está consagrado como un derecho fundamental. Entonces, el Estado debe garantizarte tus derechos fundamentales. Entonces, es un derecho que no te pueden vulnerar. Entonces, es muy fácil de solicitarlo y de lograrlo. Pues en mi caso, de hecho, el abogado me dijo, en lo que va corrido este año, llevo 14 demandas, 14 aprobadas. Qué Entonces, bueno, no es eso está súper complicado. bien. No es complicado, o sea que bueno, hay un camino, no hay que dejar de hacer el proyecto de la casa, podemos seguir haciendo el proyecto de nuestra casa y el proyecto de nuestra familia. De Qué nuestra bien, qué familia, bueno. sí, sí, sí. ¿Cómo te fue entonces allí con estas primeras citas médicas, ya teniendo el cheque, cheque en En blanco? blanco. ¿Cómo te fue? Bueno, pues, bueno, te digo, sí, pues muy feliz y todo. Sin embargo, pues no es que el sistema sea pues perfecto y que tú vas y ya la cita y ya. No, hay que pasar por autorizaciones, que el médico te dé las órdenes. Esos procesos se pueden demorar 15 días, un mes, 20 días, 2 meses. O sea, es incierto cuánto se puede demorar en que el servicio médico te diga, listo, vaya donde el médico. Sin embargo, listo, bueno, me dan la cita, voy, me remiten a una clínica, bueno, le comento el caso a la doctora, ella me dice, no, las posibilidades, pues creería yo que son muy, muy buenas, hacemos exámenes e iniciamos con nuestro primer ciclo de fertilidad. Yo vengo de un trabajo en el que trabajamos por metas, trabajamos por cronogramas, por semanas, planeamos todo, entonces todo está como muy controlado. Yo pensaba que eso también era así, que a mí me daban la medicación, que en una semana maduraban, que de tal fecha transferencia y que entonces yo, bueno, yo le digo a la doctora, bueno, listo, voy a programar mis vacaciones del trabajo para que me coincidan con la fecha del tratamiento y listo. Y ella me dice, no, no, Amanda, así no es. El cuerpo es impredecible y quiero que te quites eso de la mente. Aquí vamos a ir viviendo el día a día, cada día, cada día, cada día, lo vamos viviendo en su momento. No vamos a pensar en 15 días, ni en un mes, ni en 6 meses, no. Vamos a vivir el día a día. Arrancamos y a la mitad del proceso de estimulación, que pues es cierto lo que le hacen a los medicamentos para madurar los óvulos no, los ovarios no responden. O sea, fuiste a Fue tu mi primer primer ciclo. ciclo Claro, y uno normalmente la expectativa en el primer ciclo, como uno está tan nuevo en el tema, nuevo, eh, y claro. no le cuenta a nadie y no sabe cómo es esto, entonces No, peor. y que es que en nuestro medio no es algo muy común. O sea, de verdad que ya después uno conoce otras parejas que lo han hecho, pero no, yo hasta ese momento no conocía a nadie que hubiese hecho ese proceso. Y pues como digamos que la doctora en esa cita, en la primera cita, te muestra como un esquema del aparato reproductor de la mujer, del hombre, entonces qué es lo que se hace, se maduran los óvulos, se saca el esperma, se fertilizan, se transfiere y pues uno lo ve como muy sencillo, muy científico, muy técnico y pues yo tenía, aunque ella fue muy clara desde el inicio y nos dice, eso es un 50-50, no podemos dar por hecho nada. Yo, en mi mente, para mí era un 100%. Decía, no, yo quedo, yo la primera quedo, yo sé que yo quedo. Bueno, y Nos entonces pasa cuando mucho. iniciamos con el proceso y cuando los ovarios, entonces ya, eso que toman medidas todos los días y no, no, los óvulos quietos, quietos, quietos. Y entonces ella me dice, me cita pues ya y me dice, quiero que vengas con tu esposo. Pues vamos. Y entonces ella saca pues como la tabla donde va tomando las medidas y me dice, mira, Amanda, tus ovarios no están respondiendo a la estimulación, nos toca cancelar el proceso. Y llega y escribe sobre ese cronograma o sobre como esa tabla de medidas, escribe cancelado
y pasa así como una línea diagonal por todo el cronograma, yo me sentí como, o sea, que yo quería que se abriera un hueco en esa silla y me tragara. El primer sentimiento que yo tuve, te digo que fue como de vergüenza, como de una pena horrible, o sea, vergüenza. Decía, ¿cómo yo le voy a hacer gastar todo este tiempo a esta doctora, todo este dinero a mi servicio médico, todo este dinero a mi esposo, todo este tiempo? O sea, ¿y cómo yo no voy a responder? ¿Cómo no voy a ser capaz? O sea, yo me sentí como menos mujer, como incompleta, como, como que estoy dañada. O sea, ni siquiera con medicamentos respondo. O sea, yo me sentí que estoy Es, mala, estoy dañada. es- O sea, es un sentimiento estoy, muy raro, muy maluco. sí, 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 estoy dañada, tú lo dijiste, uno se siente, estoy rota, o sea, no Estoy funciono. O rota, sea, no todo el mundo funciono. funciona y yo no funciono. O sea, ¿qué pasa Mm, conmigo? En mi primer ciclo de fertilidad yo di 5, pero si supieras, Amanda, de los 5 todos eran chiquiticos, chiquiticos. Entonces la doctora, yo cuando vi dije, oh, son 5, me fue súper bien. Y me dijo, no, le fue muy mal porque ninguno maduró. Y yo, ah, ¿cómo así? O sea que aparte de que tengo que producir, tienen que madurar. tienen que Realmente madurar. son cosas muy chocantes que uno en el momento ni las entiende y lo que tú dices, yo también lo sentí. Uno se siente roto, se siente incompleto, se siente que no funciona, ay, no, se siente menos. Mm. De hecho, luego en otra cita con la doctora, yo le dije a ella, le dije, doctora, eso que usted hizo de escribir cancelado y tachar el cronograma, yo le dije, no lo vuelva a hacer con ninguna mujer. Yo le dije, eso a mí me marcó, me dolió demasiado. No lo vuelva a hacer con ninguna mujer. Ella se sorprendió y me dijo, discúlpame, nunca pensé que pudiera pues como eso generarte ese sentimiento. Yo le dije, sí, doctora. Yo le dije, me sentí re mal, sentí como que ese cancelado lo escribiera sobre mi cuerpo, como que si aquí usted me hubiera escrito a mí, cancelada, estoy cancelada. Entonces ella me dice, pero listo, no te preocupes, vamos a ajustar la medicación, vamos a hacer otro ciclo, no hay problema, bueno, listo. Intentamos vamos al segundo ciclo. En el segundo ciclo ajustan los medicamentos y en este sí maduraron alrededor como de 14 ovos. Me hacen la aspiración, de los 14 creo que estaban aptos como unos 7, le hacen pues la fertilización y de los 7 creo que quedaron como 4. Cuando a uno le dicen maduraron 14, uno dice, uy, tengo 14 óvulos, pero no todos los óvulos son aptos. Entonces los van descartando y me quedaron 4 embriones. Pero resulta que, bueno, entonces ya ahí te programan la fecha de la transferencia. Resulta que días antes de la transferencia yo siento un dolor bajito, muy, muy fuerte y como una sensación de inflamación, o sea, una sensación muy incómoda. Llamo a la doctora, le comento y me dice, esos son síntomas de hiperestimulación. Entonces me dice, yo creo que tienes hiperestimulación. Ven a mi consultorio, vuelvo, me hace otra ecografía y me dice, sí, tienes una cantidad de óvulos maduros. Y yo, ay, no, pues súper, doctora, saquemos. Me dice, no, esos óvulos no sirven. Esos de la Sí, hiperestimulación no sirven. esa es otra cosa que Bueno, no le dicen a uno, o sea, uno no nada, sabe. Nada, uno nada. es a ciegas, así por el tratamiento y ahí va aprendiendo. Cuando le van pasando las cosas, pues uno se va dando cuenta. No sé por qué no nos explican todos esos temas tan importantes. Bueno, entonces en este segundo ciclo salen 4 embriones, me hacen la transferencia con 2. Y los otros 2 los dejan como evolucionando, que si ellos llegan como a 5 o 6 días, pues se congelan y voy a tener como una reserva allí para otra futura transferencia. Voy a los 15 días para la prueba pues de embarazo a ver si sí se implantaron y la prueba negativa, no hubo embarazo. Ya tú sabes Us- lo que se siente, no hay embarazo. No, 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 no hay embarazo. No, no, yo lo No, sé. Yo lo viví muchísimas veces y todo, la audiencia lo sabe. Sí, lo sé. Y bueno. allí entonces pero te quedaban dos de tus propios óvulos.
O Sí, sea que pero había ahí una esperanza. no llegaron a los 5 días. Ellos se quedaron allí, entonces no me quedó nada. Bueno, vamos a un Ah, tercer ciclo de estimulación. Y cuando te hablo de primero, segundo y tercer ciclo, ya te estoy hablando de que van pasando alrededor de año y medio, porque no es que eso es mes seguido y mes, no. O sea, pasa un tiempo, tienes que descansar, tienes que volver, tienes que hacer unos trámites ante tu servicio médico mientras los trámites salen. Entonces estamos hablando de que ya yo llevaba año y medio, casi 2 años en el proceso. Vamos a un ok. tercer ciclo. Vuelve otra vez, maduran, pues también, de esta vez ya maduran más poquitos, creo que como unos 7, fertilizan 3, de los 3 queda uno y me hacen la transferencia de un embrión. Resultado negativo, tampoco hubo embarazo. Ya para este tercer ciclo, ya yo me empiezo a sentir un poco cansada porque uno ya empieza pues a ver como un desgaste emocional, económico, porque si bien mi EPS cubría o mi servicio médico cubría el grueso del tratamiento, hay muchas otras cosas que no las cubre, alguna medicación adicional, transportes, estadías, exámenes que uno tiene que financiar y no son económicos. Entonces hay un Sí, desgaste económico, físico, el cuerpo ya está cansado, no, esa carga hormonal emocional. es muy fuerte, la ¿Cómo carga te fue hormonal es muy fuerte. Y yo sufrí algo que posterior a los ciclos en los que no había positivo, yo sufría como una especie de menopausia, los mismos síntomas que puede sufrir una mujer en menopausia. Unos calores extremos, unas sudoraciones, una angustia, una sensación de querer llorar, una irritabilidad, eh, sí, no quiero nada con nadie, no es uno, no es uno. Bueno, pasa pues como ese tiempo, que son como unos 15 días y más o menos vuelve uno a la normalidad. Entonces ya para este tercer ciclo, que no hay un positivo, la doctora me dice, pues con la médica embrionóloga hemos determinado que la calidad de tus óvulos no es la mejor. Y ya nos toca pensar en una ovodonación. Ella me dice, ovodonación y yo, ¿Y, ovodonación, y, ¿qué es y qué eso? es ¿En eso? qué se come? Sí, ¿qué ¿De es qué me eso? están hablando? Sí, o ¿De sea, qué me sí. está hablando? Entonces ella me dice, mira, la donación consiste en que hay mujeres jóvenes entre los 18 y los 25 años que donan sus óvulos para que mujeres como tú, que no pueden tener un embarazo con sus óvulos propios, lo puedan hacer. ¿Cómo te sientes con eso? Me dice ella. Y yo le digo, no, pues déjeme digerirlo porque no me lo esperaba para nada. Entonces, el primer momento, pues uno siente un poco de frustración. Tenía pues el anhelo de que mi embarazo, mi hijo fuera con mis óvulos propios. Sin embargo, muy rápidamente también sentí como un agradecimiento. Y es que chévere que haya muchachas, mujeres jóvenes que estén dispuestas a donar sus óvulos para que otras mujeres podamos ser madres. Y bueno, busqué un poquito pues como información porque la doctora no amplió mucho el tema y yo dije, bueno, si va a estar alimentado por mi sangre, por mis nutrientes, va a estar en mi útero, lo voy a amamantar, es mi hijo. O sea, yo no tengo problema con eso. Y le digo yo, listo, doctora, vamos con la ovodonación. Empieza a pasar el tiempo y entonces me dice ella, no he podido encontrar una donante para ti. Entonces yo digo, ¿y por qué está tan difícil conseguir la donante? Y me dice, es que tú tienes un fenotipo, pues, como muy particular. Acá en mi país y en este sector, la etnia afro es minoría. No hay muchas mujeres afro que sean donantes, entonces no encuentro un donante para ti. Seguimos en la búsqueda, estamos en eso. El proceso se dilata mucho tiempo, casi un año, y no encontramos un donante. En ese momento, la clínica con la que estaba haciendo el tratamiento cancelan el convenio y me remiten a otra clínica. Allí yo llego a esa clínica y me encuentro con un equipo médico completamente diferente al que ya venía trabajando. Yo me sentía cómoda con el que estaba, pero llego a otro equipo médico más robusto, con personas de pronto con más experiencia,
pero con un trato súper cálido, súper humano. El doctor que lideraba el proceso es un médico de ya avanzada edad, bastante mayor, y el trato que nos daba a mi esposo y a mí era como a dos hijos. O sea, llegamos a esa primera Chévere. cita y él nos dice, no, vamos, tengamos fe, tengamos esperanza, se va a dar, cuéntame, o sea, desconociendo todo lo que nos había pasado, el primer parte que da él es de esperanza, de fe y de vamos a lograr. Entonces yo le explico el proceso que ya estamos considerando pues la donación porque mis óvulos no habían respondido. Y entonces él me dice, bueno, tú tienes allí de pronto el resultado de tu antimuleriana, que es un examen que nos mandan a las mujeres para saber la calidad y la cantidad de óvulos que tenemos. Entonces yo le digo, no, doctora, a mí nunca me han tomado ese examen. Él me dice, ¿cómo así? ¿Cómo tu equipo médico anterior determinó que requerías óvulos donados si no saben mediante este examen cómo están tus óvulos? Entonces, Dios. me dice, por ahí tenemos que empezar. Entonces me toman el examen, eh, llega el resultado y él me dice, tu examen está perfecto, tus óvulos son aptos para trabajar con tus óvulos. Tú no necesitas óvulos donados. Ah, bueno, Ay, Dios cabe mío. también aclarar, eh, Carla, Ay, no, que increíble, sí, cabe aclarar increíble. que el proceso con el que veníamos haciendo las otras fertilizaciones lo hacía mediante un proceso que se llama ICSI, que es inyección intracitoplasmática, creo que se llama. Entonces yo le comento también esto al nuevo médico y él me dice, ¿y por qué? Entonces yo le digo, no, pues la doctora dice que es buscar el mejor espermatozoide para que pues las probabilidades sean muy altas. Y él me dice, muéstrame el examen de tu esposo. Entonces él me dice, no, tu esposo está perfectamente bien. Ustedes tampoco necesitan de esa técnica. Entonces, cuando yo investigo, pues, por internet, claro, esa técnica es mucho más costosa que la normal. Pues, pues a mí es una forma de estas clínicas facturar más, cobrar más al sistema médico. Y más que yo tenía un cheque en blanco. Entonces, y la ovodonación también es mucho más costosa que trabajar con óvulos propios. Ahí es cuando decimos que se vuelve un negocio, Un negocio. tristemente, un negocio donde nosotros, que somos los más vulnerables y nos ven con el corazón así gigante y con ganas de tener nuestra familia, y se Sí, aprovechan de nuestra vulnerabilidad y de nuestro desconocimiento. de Porque nuestro no nos desconocimiento. educan, no hay cursos. Nosotros en Loveway vamos a crear los cursos para que la gente sepa cómo es este camino y cuando esté allí pues por lo menos tenga algunas herramientas y no lo cojan a uno como a ti, a mí y a miles de personas en el mundo que uno, Dios mío, ¿y ahora qué? ¿Y Ok, ahora qué? Sí. ay, Bueno, bueno, quiero comentarte algo también que pienso que es supremamente importante dentro de estos procesos, y es que cuando uno habla te explican todo el tema de lo que implica una reproducción asistida, es un tema muy técnico y uno lo ve de manera muy técnica, pero no es lo único. O sea, este proceso tiene un componente, diría yo, mágico, místico, espiritual, más allá de lo técnico, ¿sí? De lo científico. Y yo ya había pues como explorado hacerme acupuntura, hacerme masajes, ya había ido al psicólogo y me encontré con una psicóloga que trabajaba pues mucho como con mujeres que tenían infertilidad y que estaban en procesos, y ella se dedicaba como a encontrar esos bloqueos que uno podía tener como mentales que podían estar impidiendo un embarazo, que uno no lo cree. O sea, uno cree si útero está bien, si ovarios están bien, si óvulos están bien, si esperma está bien, lo más ideal es que sea un embarazo. Pero en mi caso encontramos unos bloqueos que podían estar interfiriendo en que si hubiera dado un embarazo en los ciclos anteriores. Entonces eso ya lo habíamos trabajado, ¿no? Yo ya estaba más preparada psicológicamente y físicamente porque también ya sabía como todo lo que me podía pasar, entonces no estaba como tan ciega
ya sabía que podía no responder a la medicación, ya sabía que podía tener otra hiperestimulación, ya sabía que podía tener una transferencia con todo pues aparentemente bien y no darse. Entonces ya estaba como mucho más tranquila, mucho más relajada para este cuarto proceso. Días antes del cuarto proceso, yo tengo un sueño. En ese sueño, yo veo una luz que me dice que voy a ser mamá, que voy a tener una hija y que le coloque milagros. Yo, sinceramente, yo no soy una mujer muy religiosa, no soy devota, no tengo ningún santo, no acudo a ninguna iglesia, no me congrego, creo en Dios. Reconozco la existencia en mi vida de un ser superior, de una energía que mueve el mundo, que hace que salga el sol, que salga la luna, que las mareas eh, bajen y suban. O sea, reconozco que hay algo superior que nos gobierna, ¿sí? Sin embargo, no profeso ninguna religión. Y yo pues siento ese sueño como raro, ¿no es cierto? Pero bueno, y yo se lo comento al médico y el médico me dice, de aquí vas a salir con tu milagro, vas a salir con tu milagro. Iniciamos el proceso, Carla, y en el primer ciclo con esta nueva clínica obtenemos el positivo, en el primer ciclo. Entonces, felicidad Después del total, sueño, después en del el sueño. siguiente, exacto, en la siguiente transferencia después del sueño. Mira que yo te quiero decir que en en mis transferencias, en mi última transferencia, a mí me sucedió algo similar. No me habían hecho la transferencia, pero yo soñé que era una niña. O sea, también me lo soñé, fue muy real y también no supe porque ya venía, como tú dices, una paciente como nosotras, pues es una paciente muy experimentada. Y tuve también ese sueño de una niña me conecto completamente contigo de que esto no es un tema solo de ciencia y de útero y de esperma, no, hay algo superior que está también moviendo todo y nos lleva a estos caminos. Y creo yo, Carla, que todas las mujeres que estamos en este proceso tenemos que hacer una conversación con nosotras mismas muy sincera, muy profunda y con nuestra conciencia y con nuestro cuerpo. Yo siento que nosotros tenemos que sentarnos un día en privacidad con solo nosotras y sentir qué nos dice nuestro cuerpo. Decirle a nuestro cuerpo qué queremos de él, qué esperamos de él. Y también identificar cuáles son las razones por las que yo quiero el embarazo y si de verdad sí lo quiero. ¿Sí? Yo quiero este embarazo por presión social, yo lo quiero por la edad que tengo, lo quiero porque me da miedo que mi matrimonio se termine porque no he podido darle un hijo a mi esposo, lo quiero porque eh, está de moda, mis contemporáneos ya tienen hijos y yo soy la que estoy quedada. O sea, debo saber realmente cuál es la intención con la que yo estoy en este proceso. Entonces yo creo y siento que el día que yo como que tuve esa conversación conmigo, con mi cuerpo, sentí como mucha tranquilidad. O sea, como que yo esto lo estoy haciendo por mí. Yo quiero un hijo para mí. No quiero un hijo para los abuelos, no quiero un hijo para mi esposo. O sea, sí, obvio, para mi matrimonio, pero yo quería un hijo para mí. Yo quería sentirlo, tenerlo, parirlo, amamantarlo, verlo crecer. O sea, quería un hijo para mí. Y siento que a partir de ese momento, mi cuerpo como que eh, descansó, porque uno de estos está muy estresado, muy presionado. Y más si de pronto uno comenta sus procesos con personas que desconocen totalmente el tema. Yo sí recomendaría que estas cosas hay que saber con quién hablarlas, porque no todo el mundo entiende ni sabe por lo que estás pasando. Se les hace muy irreal el tema técnico, no lo entienden, no lo dimensionan. Entonces te pueden dar opiniones, consejos que no son los más adecuados. Te pueden Sí, incluso hacer exacto. juicios, te pueden hacer Y lo hacen. juicios. Exacto, y a veces lo hacen, Amanda, bien intencionados porque quieren de alguna manera ayudar, pero también no saben cómo, ¿no?
no saben, Sí, no mm, entienden. También cuando uno vive en América Latina, donde florece la fertilidad, la donde mucha fertilidad, gente tiene hijos y tienen un montón, entonces pues uno se siente también un poco como, vamos a decir, el patico feo, el que le tocó la parte rara, ¿sí? Entonces todo el mundo con un poco de hijos y me conecto contigo de hacer esa reflexión a nivel interno de reflexión. por qué queremos traer ese hijo al mundo, cuál es nuestra intención y hacerlo por nosotras y no por el bebé que no ha llegado a este mundo y ya lo estamos cargando y yo que hice esto por ti, yo que no, lo No, hice por mí, lo he hecho por mí. para mí. Y como te decía, y en este proceso tenemos que tener mucha fortaleza, demasiada fortaleza, tanto individual como de pareja. Como de pareja, creería yo que pues si bien es un anhelo, es un deseo y se convierte en una meta, en un objetivo, no debe ser el único dentro de nuestra relación. No debemos dejar nuestra vida en pausa por el proceso. Si bien es muy importante no dejar la vida en pausa. A mí me pasó ciertas ocasiones en las que, no sé, programábamos un viaje y yo decía, ay, no, pero qué tal que para esa fecha esté en tratamiento, esté en transferencia o ya esté embarazada en los primeros días. No, mejor no hagamos el viaje. No, mejor no. Compremos tal cosa porque de pronto ese dinero lo vamos a necesitar si llega el bebé. No, o sea, uno va dejando muchas cosas en pausa y estos procesos no son de 6 meses, como te decía, un año. Para nosotros fueron casi 4 años. Entonces, ¿tú te imaginas aplazar uno tantas cosas en la vida de pareja y de familia y personales? Entonces, ¿por qué estoy esperando a que esto se dé? Eh, la vida hay que seguirla. Cuando uno se embaraza de manera natural, los hijos llegan en cualquier momento. Usted esté trabajando o no, viajando o no, sí, divirtiéndote o no, llegan. Entonces, así mismo debe ser en un tratamiento, que aquí es con un apoyo, pero la vida personal de pareja y familiar no se debe pausar por el tratamiento. Sí, y es un reto, especialmente porque el tratamiento te consume emocionalmente y también económicamente. Entonces, a veces no es que uno no la quiera pausar, sino que también no tienes ánimo, ¿sí? Y segundo, no tienes dinero. Porque mira, hasta en estos países, yo vivo en Australia, donde el gobierno da ciertos reembolsos, es costosísimo. Y aquí no hay manera de, vamos a decir, colocar una acción en contra del gobierno para recibir alguna ayuda. No, hay un límite y te dan una colaboración, un reembolso que uno lo agradece, realmente sí, pero el tratamiento también consume mucho, económicamente, financieramente y Financieramente. emocionalmente. Entonces, sí es cierto, no podemos pausar y ahí es cuando vienen esas actividades. Vamos a pensar años atrás, ¿no? Cuando eran las parejas que no estaban tan enfocadas en lo económico y empezar a ser muy creativos, ¿no? De pronto no hay dinero, de pronto no hay muchas ganas, pero vamos a sacar esa mejor cara. Sí, así como lo hicieron ustedes, que son un ejemplo en un diciembre, cuando Navidad es ese momento donde todo el mundo habla de familias y de hijos y los regalos para los niños, y uno está con su corazoncito así todo apachurradito por todas las razones que hemos hablado en este podcast, pero ustedes, tú y tu pareja, sacaron esa sonrisa y no mostraron la tristeza. A nosotros también nos ha pasado y a muchas personas que nos escuchan seguro que sí. Entonces, saquemos esa energía y esas ganas y hagamos planes en pareja, no necesariamente costosos, porque sabemos que no, estamos ahorrando para el siguiente ciclo, pero no dejemos nuestra vida en pausa. Hay cosas Pausa. por hacer, ahora hay mucha tecnología, hay muchas actividades, hay paseos que son económicos, entonces no paremos nuestra vida. Yo estoy Está completamente de bien. acuerdo y también reconozco que en algún momento con mi pareja también hemos suspendido muchas cosas por nuestro tratamiento y es una de las lecciones que hemos aprendido. Amanda, yo quiero preguntarte que a ti qué te hubiera gustado escuchar o que alguien te hubiera dicho cuando comenzaste en este camino de la fertilidad asistida. Que si alguien que hoy nos está escuchando y apenas está arrancando y no queremos asustarla ni asustarlo, ni mucho menos queremos crear conciencia, ¿qué te hubiera gustado a ti
que alguien te hubiera dicho? Bueno, pues sí me hubiese gustado tener más información como tal sobre todo lo que podía pasar en el proceso, ¿sí? Saber de la ovulación, me hubiese gustado saber de esto antes para darle el tiempo de uno pensar, por ejemplo, si se enfrenta a este tipo de situaciones, pues cuál va a ser mi postura, cuál va a ser la decisión que yo voy a tomar y poderlo como dialogar en pareja y saber cómo, cuál va a ser nuestra postura si llegamos a esa situación. Me hubiese gustado en términos generales, tener mucha más información. Eh, y cuando ya inicio como tal, de pronto, el primer ciclo, me hubiese gustado mucho saber de la congelación de óvulos en ese momento, porque yo inicio a los 32 años como tal, ya el primer tratamiento, logro mi embarazo a los 36 años, hoy tengo 42 años y a mí en estos momentos me gustaría tener un segundo embarazo, tener un segundo hijo. Pero pues mis óvulos de 42 años no son los mismos óvulos de hace 10 años. Entonces, en ese momento, por ejemplo, a mí me hubiese gustado saber de la congelación de óvulos, porque si bien yo estaba ya en un proceso de tratamiento para lograr el embarazo, pues paralelamente hubiese podido hacer el tema de congelación pensando en un futuro, sabiendo ya que tenía pues problemas para poder tener un embarazo de manera natural. Entonces, eso sí me hubiese gustado saber a mis 32 años. Tienes toda la razón y nosotros iniciamos este podcast, nuestro podcast número 1 fue ese, la congelación de óvulos, o sea, quienes nos escuchan y de pronto quieren saber algo más, tenemos un testimonio en nuestro podcast número 1 para que lo escuchen y sí, realmente comparto contigo lo mismo que hubiéramos sabido, aunque la congelación de óvulos no garantiza un embarazo, ya lo sabemos, pero por lo menos nos da una luz de que estamos preservando ese material genético Mm. para la llegada de un segundo embarazo. De todas maneras, Amanda, pues hemos tenido testimonios de mujeres a la edad tuya que han quedado embarazadas a través de estos procesos de fertilización asistida y también de forma natural, o sea que no hay que perder tampoco la esperanza, que La tú sabes que esa es esperanza, la que nos mueve, esa es la que nos mueve a sí. todos los que estamos en este camino. Y en ese camino uno se va a encontrar con mujeres que están en el proceso y cualquier día quedaron embarazadas de manera natural, que te dan un diagnóstico que cerraba las posibilidades, pero la naturaleza humana, lo que te digo yo, lo místico, lo extra, que no sabemos pues cómo explicarlo, eh, nos sorprende. Entonces, yo pienso que la fe, la esperanza, creer en nosotros, en nuestro cuerpo, en nuestro equipo médico, es fundamental. Y estar pues con, con la intención de que las cosas se van a dar. No se dan en un momento, bueno, lo seguimos intentando hasta cuando decidamos hacerlo, ¿no? Pero pienso yo que hay que creer. Esto es un tema de fe, de paciencia. Yo le preguntaba a mi esposo y le decía, eh, ¿tú qué recomendación darías, cierto? Al esposo de una mujer que está pues en este proceso. Entonces me dice él, paciencia, tener mucha paciencia y mucha fe, porque es de años el proceso. Puede que hay mujeres que en su primer ciclo logren el embarazo, entonces apenas fue cuestión de un mes, 2 meses, pero para otras que no se nos da tan fácil, pues pueden ser años en el proceso. Entonces él me dijo, paciencia, mucha paciencia, porque hay cosas que tuvo que aguantarme. Y yo te digo hoy, Carla, que yo miro todo el proceso como ya desde afuera, como que mirándome ahí en ese tiempo, y yo digo, ¿cómo lo hice? ¿Cómo lo hice? Hoy te digo, me parece teso, me parece complejo, pero Dios o en lo que creamos nos da esa fortaleza. Es verdad, es verdad. A mí mi equipo médico siempre me ha dicho, hey Carla, ¿cómo haces? Pero mira que tuve una experiencia hace pocos días sacando una cita médica. Yo le dije, he hecho 11 ciclos de fertilización in vitro y ella me contesta, yo hice 16. Y yo, no. Y me dijo, sí, yo Mi hice respeto. 16. Pero sí, es muy challenging, pero por otro lado, muy transformador y bueno, nos quedamos con eso, con lo transformador. Queda mucho aprendizaje que de verdad te felicito porque qué chévere haberme encontrado este podcast, todas estas experiencias, visiones,
escenarios posibles durante este proceso. Y te felicito, Carla, de todo corazón y me alegra mucho que pues hayas querido que contara mi experiencia. No, gracias a ti. De verdad que es una experiencia muy bonita, tiene todos los matices y con un final muy feliz, que es Milagros, una niña muy preciosa. Entonces, muchísimas gracias por estar en nuestro podcast. Gracias, Carla. Gracias a ti.